Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Bueno, estamos tan bendecidos, ¿verdad? El Señor está con nosotros y nos ayuda en todas las cosas. Bueno, vamos a continuar hablando sobre aquellos hermanos nuestros que en la Biblia se registra que pisaron la cárcel. Y bueno, esta privación de la libertad, no poder decidir a dónde ir o qué hacer, sino estar limitado completamente dentro de una prisión, pues es algo que forma parte de el propósito de Dios para nuestras vidas. No que vayamos a la cárcel todos, pero que al mirar lo que pasó con ellos, traiga a nosotros una enseñanza y establezca nuestra vida en estos principios. Gloria al Señor. Y la última que vimos fue a Pablo y Silas en la cárcel en Filipos. Gloria al Señor. Ahora vamos a mirar a Pablo. Y podemos mirar que la vida de Pablo es una vida que pisó muchas veces la prisión. Vamos a abrir la Biblia en Hechos 9, versículos 15 y 16. Dice la Escritura: y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto sea menester que padezca por mi nombre. Gloria al Señor. Y bueno, desde que él recibió a Cristo, desde que él nació de nuevo, Dios le está anticipando. En el mismo momento en que él ha pedido al Señor venir a su corazón y nace de nuevo, Ananías, quien es el que le está ministrando, le dice: Pablo, el Señor me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y le profetiza. Y entonces, ¿qué es lo que le dice? Le está expresando con claridad que Dios le va a llevar ante reyes, le va a llevar ante los hijos de Israel, y dice: y yo le mostraré cuánto es necesario que él padezca. Y entonces le está anticipando una vida difícil, le está anticipando una vida en donde va a haber conflictos, tribulación, aflicciones. Allí en el capítulo 22, versículo 14 y 15, dice la Escritura: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Pablo está recordando ese día. Y él está testificando ahora acerca de ese momento tan especial que él vivió, cuando Dios le salva y le bautiza con Espíritu Santo, le devuelve la vista, pero también le habla acerca de su ministerio, le entrega un llamado en el cual está incluido el sufrimiento. Bendito sea el Señor. Y bueno, has de ser testigo suyo
a todos los hombres de lo que has visto y oído. Yo te escogí para que tú me vieses al justo y oyeses la voz de su boca. Bendito sea el Señor. En el capítulo 26 volvemos a encontrar el testimonio de Pablo, versículo 16. Dice la Escritura: mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y él está preso, y él está testificando ante el rey, tal como Dios le había hablado al principio. Y él está dando testimonio de cómo él ha sido fiel a esa visión, a esa anticipación que Dios le dio acerca de la manera en que él le iba a servir y cómo él iba a testificar aún delante de reyes. Está ante el rey Agripa y él le está persuadiendo, le está testificando acerca de Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Así que, bueno, la vida de Pablo fue una vida intensa, una vida en donde pues él experimentó todo tipo de situaciones. La Biblia habla de muertes de Pablo, en plural. Él dice en muertes muchas veces. Cuando leemos este texto en la versión 1960, dice en peligros de muerte. Pero esa palabra peligro fue puesta por el traductor. Pero en el original dice en muertes. En plural, en muertes varias veces. Dice, una vez estuve en el corazón de la mar, un día y una noche. Así que en algún momento, en algún naufragio, él se fue al fondo de la mar y estuvo un día y una noche. Así que esto está mostrando una de las muertes que él experimentó. Cuando lo apedrearon y lo sacaron al muladar y lo tiraron allí, lo rodearon los discípulos y entonces él se levantó. Este es otro momento en que él experimentó la muerte. Y podemos ver entonces que él está hablando de que ni la muerte pudo parar el cumplimiento del propósito de Dios. Y bueno, el Señor había dicho, dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Bueno, parecía que está diciendo, bueno, pues da tu vida y permanece fiel. Y esto es lo que él hizo. Pero como él no había terminado lo que Dios le había dicho que iba a hacer, entonces, bueno, él experimenta resurrección. ¿Para qué? Para seguir predicando. Alabado sea el Señor. El propósito de Dios es lo más importante. La voluntad de Dios es lo que debe prevalecer en la vida de un servidor, de un creyente fiel, de aquel que sabe en quién ha creído y que tiene en su corazón la confianza de que Él le va a guardar su depósito, su cuerpo, para aquel día. Bendito sea el Señor, bendito sea Jesús. Y vamos a ver en Hechos 20, versículo 22. Y ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Mas el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan.
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y quiero que notes cómo Dios le habla en diferentes momentos. Él está visitando las iglesias y Dios le habla a través de los profetas de la iglesia local donde él está. Y entonces dice que por todas partes el Espíritu le está mostrando, le está hablando, le está anticipando que prisiones y tribulaciones le esperan. Gloria al Señor. Si alguien te dice, si vas a tal lugar, te van a meter en la cárcel, ¿vas a ese lugar? Bueno, uno como que diría, pues le doy la vuelta, ¿no? Me voy por otro lado. Y bueno, uno pensaría, pues ¿qué caso tiene ir? Si Dios ya me dijo que si voy ahí me van a meter a la cárcel, ¿para qué voy? Y uno podría justificar el hecho de no hacerlo, pero él dice, de ninguna de estas cosas hago caso. Quiere decir, ninguna de estas cosas cambia el plan. Ninguna de estas cosas mueve aquello que es la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Esto muestra el corazón de Pablo. La prioridad de Pablo era su Señor. Y su ministerio era algo que él hacía con mucho gozo y era un compromiso completo, un compromiso total. Él no era un cristiano de a veces sí y a veces no. Él era muy radical. Él tenía en su corazón determinación. Y era además un deleite para él hacer la voluntad de Dios. Predicar por todos lados donde Dios lo llevara. Ser dócil al Señor para que él pudiera tener confianza al abrir de su boca y que con denuedo él hablara del Evangelio. Bendito sea el Señor. Eso es lo que él esperaba en todo momento. Bendito sea el Señor. Vamos al capítulo 21, versículo 4, y dice la Escritura: y nos quedamos allí 7 días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por espíritu que no subiese a Jerusalén. Quiero que notes que llegó a una iglesia y en la reunión, ahí está Pablo, están los hermanos, está la iglesia, y se levantan algunos, y cuando dice, y decía por espíritu, está mostrando que le estaban profetizando. Pero quiero que notes que es muy curioso que la profecía parecía decirle, o le estaba diciendo, no subas a Jerusalén. Esto podría generar confusión. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo en varias ocasiones, cuando subas a Jerusalén, te están esperando la prisión y muchas tribulaciones. Y dijo prisiones, no como que una vez vas a estar en la cárcel, sino varias veces. Vas a estar en varias prisiones. Te están esperando. Él dijo, eso no me mueve, eso no cambia nada. Pero ahora está en una iglesia donde le están profetizando, no subas a Jerusalén. Y dice, por espíritu. Así que esto desconcierta porque pareciera como que hay un cambio. Dios te dice que sí y ahora te dice que siempre no. Y bueno, es muy importante entender que los dones no determinan lo que hacemos. Quiero que los asientes como algo muy importante. La iglesia se mueve por su gobierno, se mueve por los ministros,
no por los dones. Alabado sea el Señor. No es lo mismo hablar del don de profecía que hablar del ministerio profético. Alabado sea Dios. Así que gente con dones estaba tratando de dirigir la vida de Pablo, lo cual está fuera del modelo de Dios. Eso no funciona así. Así que no hubo desconcierto porque, bueno, la Biblia tiene aquí una constancia de cómo es posible que estas cosas pasen, pero que los ministros no se van con la finta. Los ministros no siguen indicaciones de alguien que está movido con un buen corazón, pero que no está inspirado por Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, una vez estaban los hermanos en una reunión en una iglesia en Guatemala. Ahí estaba nuestro hermano Roberto Yuín y el hermano Evelio Pérez, y estaban acompañando al pastor de la iglesia, Manuel Melgar. Y bueno, en un determinado momento el hermano Evelio se levanta y le da una palabra al pastor y le dice el Señor que viene ya un tiempo en que él va a tener que salir de la iglesia para ir a otras ciudades, para llevar el mensaje y para supervisar la obra en otros lugares. Y bueno, pues luego vino otra confirmación por otro hermano, otro ministro, y bueno, pues seguía el culto muy hermoso, pero de repente se levanta una mujer y le dice: así te dice el Señor, siervo mío, tú nunca te vas a ir de este lugar porque tú eres el amado pastor de esta congregación. Y bueno, parecía contradictorio. Por un lado Dios le está llamando a través de ministros a ir a otros lugares, y luego se levanta una hermana de la congregación y ahí hay dos peros. Uno que es una palabra directiva, la cual no puede ser dada por el don de profecía, y otro, era mujer, menos. Gloria al Señor. Y es importante entenderlo, porque hay un rol para cada quien, y hay un modelo de Dios, y hay un orden divino para las cosas. Y esto no estaba sucediendo. Así que esto no perturbó a quienes conocen la sana doctrina, a los que conocen el modelo de Dios. Y no hubo confusión. Y dice la Escritura, dice: y cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la ribera, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Gloria al Señor. Y bueno, simplemente hubo compañerismo, hubo comunión, oraron, se hincaron a la ribera del río, pusieron todo en las manos de Dios, se abrazaron con mucho cariño, no había ninguna situación extraña allí entre ellos o que causara inquietud. Y dice que una vez que se abrazaron los unos a los otros, los hermanos se subieron al barco y ellos se volvieron a sus casas, y todo en paz. Bendito sea el Señor. Y bueno, dice algo muy interesante allí, versículo 8: y otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando a la casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Está hablando uno de los 7 diáconos que hubo en la iglesia de Jerusalén. Era Felipe, que tenía un ministerio. Él había sido puesto como diácono, pero él era evangelista. Así que estaba funcionando en su iglesia local, en el servicio práctico, pero en su ministerio a la iglesia universal, él era evangelista. Gloria al Señor. Y entonces dice que él era uno de esos 7 que fueron ordenados en Jerusalén.
Dice, y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Gloria al Señor. Tenía 4 hijas. Bendito sea Dios. Y las 4 profetizaban. Esto no quiere decir que eran profetisas. Quiere decir que tenían el don de profecía. Gloria al Señor. Y dice, y parando nosotros ahí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ahora sí, no estamos delante del don, sino delante de un ministerio profético. Y este ministerio sí puede dirigir o predecir a través de la profecía que él da como ministro. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Gloria a Dios. Y es una palabra predictiva muy clara. No está diciendo, no vayas a Jerusalén. Está diciendo, cuando vayas, esto va a pasar. Los judíos te van a prender y vas a estar con ellos preso, y ellos te van a entregar en manos de los gentiles. Y esto quiere decir, no solamente vas a estar preso en Jerusalén, sino vas a ir donde está el rey, y ahí te van a encarcelar. ¿Y de quién era el cinto? Pues de Pablo. ¿Y qué pasó con los hermanos que estaban ahí con Pablo, que amaban a Pablo? ¿Qué pasaría si de repente alguien dice que aquel pastor que tú amas pues va a estar preso en la cárcel y que ya no lo vas a ver? Bueno, dice la Escritura, lo cual como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y allí se incluye Lucas, el que está escribiendo, y se incluyen otros ministros que acompañaban a Pablo. Gloria al Señor. Y todos estaban preocupados porque estaban temiendo lo que esta palabra les había predicho. Dios les estaba diciendo lo que iba a pasar. No que lo evitaran, sino que esto es lo que era la voluntad de Dios. Aleluya. Y dice, y nosotros le rogamos. No dijeron así, dice el Señor, no subas, sino ellos le rogaron. Pablo, como cuando le dijeron al Señor, ten compasión de ti, que no te suceda esto que dice. Y esto es lo que le dijeron, Pablo, mejor no subas a Jerusalén, se va a poner difícil la situación. La prisión es algo terrible. No vayas, Pablo, te necesitamos, las iglesias te necesitan, necesitamos que nos visites, necesitamos que vengas a vernos y que vayas a otros lugares. Si te meten a la cárcel, vamos a perder ese ministerio tuyo. Bueno, tantas cosas que nosotros pensamos que deberían ser diferentes. Pero bueno, la palabra de Dios dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Parece que están cumpliendo su propósito. Las lágrimas de los hermanos, los ruegos de los hermanos, estaban produciendo algún efecto en Pablo. Y Pablo ya se sentía afligido. Pero no se sentía afligido por lo que Dios le había anticipado, sino se sentía afligido porque los hermanos lloraban y no entendían. Gloria al Señor. Dice, ¿por qué hacéis esto llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto para ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, fíjate bien lo que dice, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Qué está diciendo?
Está diciendo que eran ellos, pero no era Dios. Porque cuando desistieron, lo que dijeron es, pues que se haga la voluntad de Dios. En otras palabras, sabían que esa era la voluntad de Dios, pero ellos amaban tanto a Pablo que querían estorbar la voluntad de Dios, con tal de tener a Pablo. ¿Qué es más importante? ¿Nosotros o la voluntad de Dios? Bueno, lo correcto es decir la voluntad de Dios. Pero la realidad es que sentimos temores. Y que desearíamos no sufrir. Que desearíamos que no pasara eso. Pero hermanos, no hay mejor lugar donde debemos estar, o donde podamos estar, que estar donde Dios nos quiere. Estar en la voluntad de Dios es la felicidad. Así que si la voluntad de Dios está que estés en la cárcel, ese es el mejor lugar donde tú puedes estar. Es mejor estar allí que estar en un palacio, que estar en una playa bebiendo agua de coco. Es mejor estar donde está la voluntad de Dios. Y hermano, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la voluntad de Dios no significa que todo es fácil. Algunos dan testimonio y dicen, lloramos y se abrió la puerta y todo se facilitó. ¿Y qué si se cierra la puerta y todo se dificulta? Hermanos, la voluntad de Dios a veces es ir contracorriente. A veces es hacer las cosas a través del camino más difícil. Así que debemos hacer la voluntad de Dios, no lo que es fácil. Gloria al Señor. Y entonces ellos desistieron y dijeron, bueno, no lo podemos evitar, que se haga la voluntad de Dios. Hombres maduros, ministros, estaban tomando malas decisiones y tratando de oponerse a aquello que era necesario que pasase. Gracias a las prisiones de Pablo, hermanos, tenemos epístolas que no solo alcanzaron a las iglesias de aquel tiempo, sino nos han alcanzado a nosotros. Y a través de ellas tenemos allí al alcance toda esta maravillosa enseñanza apostólica que quedó registrada en esas epístolas. Era la voluntad de Dios que él estuviera preso, y cuando él escribe a Timoteo dice, mas la palabra de Dios no está presa. Gloria a Dios. Si nosotros quedamos atrapados en algo y esto nos impide hacer determinadas cosas, bueno, lo que Dios guió a Pablo fue escribir. Y cuando Pablo escribió, bueno, pues entonces alcanzó a su generación y alcanzó a las siguientes generaciones, y después de casi 2000 años nos alcanzó a nosotros también. Alabado sea Dios. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Eso no está en nuestra imaginación, no está en nuestra mente, no lo sentimos lógico, sentimos que es absurdo, que no tiene sentido lo que Dios está permitiendo, pero Dios está obrando su plan y Él está cumpliendo su perfecta voluntad. Bueno, estaba yo oyendo la profecía y yo pensé, mientras la oía, que estaba diciendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero la palabra de Dios dice la buena voluntad de Dios, la benevolencia, buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Gloria al Señor. Así que siempre debemos saber que el deseo de Dios es bueno, que su voluntad para nosotros siempre va a traer bendición. Pero la bendición no es lo que te gusta, la bendición es lo que te aprovecha.
es lo que cumple un propósito. Así que la bendición puede venir en las situaciones más difíciles, más adversas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber oposición a la voluntad de Dios. Y aún puede haber oposición de la gente que sirve a Dios. Ellos allí dentro de su corazón sabían que amaban a Pablo, pero cedieron porque se dieron cuenta de que era más importante la voluntad de Dios que el proteger a Pablo. ¿Por qué queremos hacer las cosas diferentes a Dios? ¿Acaso tenemos más misericordia que Dios? Hermanos, dice la Biblia que hasta los cielos es su misericordia y su verdad es hasta las nubes. Gloria a Dios. Así que parece que la misericordia de Dios es lo más alto. Y dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Quién puede tener más misericordia que Dios? Él es misericordioso. En el templo de Jerusalén, David estableció a los levitas para que confesasen continuamente en el templo, durante el servicio, durante la adoración. Y era una frase la que ellos repetían continuamente, porque Jehová nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y esto era repetido continuamente todos los días en la casa de Dios. Era el ambiente, la presencia de Dios, porque Jehová nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Tú no tienes más misericordia que Dios. Cuando la gente se siente muy misericordioso, quiere ayudar a Dios y estorba. Pero Dios va a cumplir su voluntad cuando tú le reconoces, cuando tú aceptas que su buena voluntad puede estar cumpliéndose en medio de las situaciones más difíciles. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios no nos prometió una vida fácil. Él no dijo, pare de sufrir. Él lo que dijo es, en el mundo tendréis vacaciones. ¿Cómo dice? Aflicciones. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. No se trata de no pasar por momentos difíciles, se trata de tener victoria precisamente cuando se presentan estos momentos de aflicción. La cárcel entonces no es un freno. La cárcel entonces no es un inconveniente. La cárcel está dentro de aquello que puede cumplir la voluntad de Dios. Cuando es la voluntad de Dios, debemos estar felices, dispuestos a lo que sea por el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y bueno, versículo 10 dice la Escritura, bueno, ya lo leímos, hasta el 14 ya leímos. Y después de estos días, dice el versículo 15, apercibidos, subimos a Jerusalén. Y ahí está, todo el tiempo evitando Jerusalén. Pero una vez que ellos desistieron, entonces había que ir a donde estaba la voluntad de Dios. Y entonces dice apercibidos. Quiere decir que no era algo casual o que pues vamos a dar la vuelta. No, ellos estaban completamente convencidos de que había que hacerlo. Y así apercibidos, subieron a Jerusalén. Alabado sea Dios.
Bendito sea el Señor. Así que esto es muy precioso y es muy importante que lo tengamos en nuestro corazón. Siempre dispuestos a llevar el testimonio de Cristo por todas partes. Siempre dispuestos a hablar la verdad, a predicar el Evangelio a todas las gentes. A predicar en donde hay iglesia, pero también donde no lo hay, para que haya iglesia. Bendito sea el Señor. Vamos al capítulo 21, versículo 30. Dice la Escritura: así que toda la ciudad se alborotó y agolpóse el pueblo, y tomando a Pablo, hiciéronle salir fuera del templo, y luego las puertas fueron cerradas. Y procurando ellos matarle, fue dado aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, el cual, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y ellos, como vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de herir a Pablo. Así que quiero que te des cuenta que todo el alboroto estaba porque encontraron a Pablo en el templo en Jerusalén. Lo reconocieron y se abalanzaron. Tenían odio contra este hombre porque estaba predicando a Jesús. Y ellos lo habían crucificado y todos tenían saña contra los cristianos. Así que Pablo, que era un representante de esta secta de nazarenos, se lanzaron contra él violentamente. Así que yo no sé cómo le daban, pero todos estiraban la oportunidad de golpearlo, de herirlo. Así que cuando llegaron los soldados, dice que dejaron de herir a Pablo. Así que imagínate a Pablo cómo estaba. Tenía los ojos hinchados, tenía los pómulos levantados, tenía sangre, estaba golpeado, estaba herido. Gloria al Señor. Y entonces, llegado el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Primero lo agarraron. Y tal como había dicho Agabo, le ataron las manos y los pies con cadenas. Y una vez que él ya está atado, le preguntan: ¿qué onda contigo? ¿De dónde vienes? ¿Por qué te están golpeando? O sea, ya está preso ahora. Y se está cumpliendo lo que Dios había predicho. Y entonces la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, les mandó llevar a la fortaleza. Es decir, ya lo tomó y vamos al frescobote, vamos a la cárcel. Gloria al Señor. Y como llegó a las gradas, aconteció que fue llevado de los soldados a causa de la violencia del pueblo, porque multitud del pueblo venía detrás gritando: ¡mátale! ¿Te acuerdas cuando a Jesús le gritaban: crucifícale? Y uno diría: no, nunca. Era necesario que lo crucificaran. Sin la crucifixión no había salvación. Era la voluntad de Dios. Y eso que parecía lo más caótico estaba predeterminado por Dios y se estaba cumpliendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque caminar dispuestos en la voluntad de Dios en medio de las situaciones más difíciles está rodeado de gloria. Está rodeado de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Y la gente le gritaba: mátale. Y comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza. Dice al tribuno: ¿me será lícito hablarte algo? Y él dijo: ¿sabes griego?
¿no eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días y sacaste al desierto 4,000 hombres salteadores? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío, ciudadano de Tarso, ciudad no oscura de Cilicia, pero ruégote que me permitas que hable al pueblo. Pablo está en reposo. Pablo no está tronándose los dedos, no está jalándose los cabellos, no está en angustia, en desesperación. Él está confiando, él está en paz. Le hablan en griego, le preguntan: ¿tú no eres ese egipcio? Porque cuánto alboroto hizo ese egipcio, que levantó a 4,000 hombres que fueron tras él para hacer fechorías. Le preguntan: ¿qué tú no eres él? Y él dice: no, yo soy judío, soy ciudadano de Tarso, de una ciudad de Sicilia, de Cilicia. Y bueno, entonces les pide permiso de que él salga para hablarle al pueblo. El pueblo que está alborotado, que está gritando, que pide su vida. Gloria al Señor. Y como él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y fíjate bien el dominio, el uso de las manos. Cuando estudiamos la doctrina de imposición de manos y vemos cómo Dios nos da dominio, y entonces él alza las manos y todo el griterío que están diciendo: mátale, y bueno, todos enojados, se hizo gran silencio. Hermanos, Dios tiene el control. Y Pablo está ejerciendo dominio. Y entonces toda la gente se calla y está atenta. ¿Por qué? Porque Dios está en su trono. Aleluya. Y habló en lengua hebrea. Así que él va a hablarles como judío a los judíos y les va a hablar en hebreo. Generalmente el idioma que hablaban, el hebreo era escrito, pero el idioma que hablaban era el arameo. Así que cuando él les habla en hebreo, bueno, pues la gente tiene que concentrarse en lo que está oyendo. Esa es su lengua, pero no es la lengua del pueblo, es la lengua de los que han estudiado. Bendito sea el Señor. Y entonces él va a hablar y les dice: varones, hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, en Cilicia, mas criado en esta ciudad, a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. He perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo, entregando en cárceles hombres y mujeres, como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también, tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aún a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y quiero que notes que él va a recordar que él fue de ellos, que él estaba de su lado y que estaba enojado contra los cristianos, y que incluso ellos le dieron cartas para ir a Damasco para perseguir a los cristianos y para traerlos a Jerusalén para que fuesen castigados. Él está dando testimonio: ustedes me conocen, hey, soy Saulo, estuve a los pies de Gamaliel, ¿que no se acuerdan? Y bueno, todos estaban
completamente en silencio. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Por qué se volvió cristiano? ¿Qué pasó con él? Y bueno, esta expectación era parte de lo que Dios quería que sucediera para que todo Jerusalén oyera el testimonio de este hombre. ¿Sabes qué es cómo lo describe Dios? Dice que él, Pablo, respiraba amenazas y muerte. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Así que, ¿qué respiraba? Hermanos, él estaba siendo, por decirlo de alguna manera, un siervo de Satanás, cautivo de Satanás, encendido en su corazón por Satanás para destruir a los cristianos. Y luego encontramos que este que nos perseguía ahora anuncia el Evangelio. Gloria al Señor. Hermanos, es el poder de Dios, el poder transformador de Dios, el poder del Evangelio que viene al corazón y provoca arrepentimiento. Y entonces la persona deja de ser quien es y de hacer lo que hace. Y ahora la voluntad de Dios le rige, porque él se ha rendido a Dios. Y hermanos, esto es un milagro, esto es un portento, esta es una obra genuina de Dios. Gloria a Dios. Sabes, tú y yo somos testigos del poder de Dios. Y todos nosotros tenemos en nuestra vida un antes y un después. Una vida llena de pecado y de maldad, de vicios, de derrotas, de amargura, de odio. Una vida deshecha. Y tenemos un momento de encuentro y una nueva vida, diferente, mejor, llena de propósito, que debe moverse en la voluntad de Dios. Hermanos, si no fuera así, pues Dios nos salva y vámonos para el cielo. Pero Dios nos salva y nos quedamos aquí. ¿Para qué nos quedamos? Para dar testimonio de nuestra fe. Nos quedamos para conocerle y heredar. Nos quedamos para servirle. Nos quedamos para provocar su venida. Estoy hablando de las 4 voluntades de Dios. Aleluya. Y hermanos, somos la luz del mundo. Así que desde el momento en que recibiste a Cristo hasta el momento que te vayas de este mundo, todo el tiempo que tienes aquí, una de las cosas de las cuales debes estar seguro es que debes testificar de Cristo. Debes hablar del amor de Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído tocante al verbo de vida. Eso escribió Juan. Lo que palparon nuestras manos tocante al Señor. Ellos eran testigos, nosotros somos testigos. Cuando Dios te sana, eres testigo. ¿Por qué? Porque eso no pasó solo. Eso es una intervención divina. El milagro, que Dios te diera la vista, que Dios te sanara la cojera, que Dios te enderezara el brazo, el cuerpo, la columna, que Dios te quitara todos tus ligaduras, todas las ataduras del diablo y te hiciera libre. Es
eres testigo del poder de Dios. Eres testigo de que Dios está vivo. Cuando hablamos en lenguas, cuando cantamos en lenguas, estamos cantando en lenguas porque Cristo está vivo. Porque hasta que Él fue levantado a la diestra de la majestad en la altura, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo es una evidencia, el hablar en otras lenguas es una evidencia de que Cristo está vivo, de que Cristo fue exaltado, de que la iglesia está siendo la manifestación de Cristo en esta tierra, de que somos testigos del poder de Dios. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Y nada ni nadie puede parar lo que Dios está haciendo. Y tú puedes ser protagonista y tú puedes ser instrumento de Dios. Y Dios puede ser glorificado a través de tu vida cuando tú estás dispuesto. Cuando estás caminando sin temor, confiando en que Él va a cumplir su voluntad. La voluntad creativa de Dios es una voluntad que está trayendo una nueva creación, que está trayendo nuevas criaturas, que está extendiendo un reino espiritual que rasga las tinieblas. Alabado sea el Señor. Bueno, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Allí en el capítulo 22, versículo 30, dice: y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa, porque era acusado de los judíos, le soltó de las prisiones y le mandó venir a los príncipes de los sacerdotes y a todo su concilio, y sacando a Pablo, le presentaron delante de ellos. Y hermano, todo lo que está pasando en Jerusalén es lo que Dios le había dicho por diferentes lugares. Dios le había anticipado con detalle cuál iba a ser su condición. Y Pablo estaba consciente de eso. Dios te puede decir que algo difícil te viene, bueno, porque lo que oímos muchas veces es, viene tiempo de prosperidad, y viene tiempo de cosecha, y viene tiempo de abundancia, y viene tiempo, y bueno, a toda la gente le gusta oír eso. Así que los profetas populares le dicen a todos que les va a ir de maravilla. Pero la verdad es que la única manera que te vaya de maravilla es que permanezcas en la voluntad de Dios. Y irte de maravilla quiere decir que la gloria de Dios va a resplandecer. Y la gloria de Dios resplandece cuando hay más oscuridad, cuando hay más oposición, cuando el diablo está usando todos sus recursos para tratar de impedirlo. Viene la gloria y las tinieblas no la pueden contener. Aleluya. La luz en las tinieblas resplandece. Aleluya. Gloria al Señor. Allí en el 23:11 dice la Escritura: y la noche siguiente, presentándose el Señor, le dijo: Pablo, confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester que testifiques también en Roma. Y quiere decir, Jerusalén no era una terminal, era una estación. Sí, bueno, si tú vas en el metro va desde una estación, una terminal hasta otra terminal, y en medio están todas las estaciones. Tú te puedes bajar a donde vas, ¿verdad? Pero, bueno, el Señor le estaba diciendo, Jerusalén no es la terminal, es una estación. ¿Por qué? Porque vas a ir a Roma. Quiere decir, te vas hasta la terminal. Gloria al Señor. Quiero que entiendan que Dios le está diciendo a Pablo, confía.
esta cárcel va a durar y vas a estar muchos meses y después te van a llevar a Roma. Y él está consciente de eso. ¿Sabes por qué él apeló a César? El rey después le va a decir, si no hubiera apelado al César, yo lo dejaría libre. Yo no diría, ¿para qué apeló al César? ¿Sabes por qué apeló al César? Porque él sabía que tenía que ir a Roma y que tenía que ir en estas condiciones. Así como en Jerusalén, de la misma manera, de todo este alboroto y de todo este escándalo, de toda esta ira del pueblo contra ti, así como te pasó en Jerusalén, es necesario que tú me testifiques de mí en Roma. Gloria al Señor. Así que no era una cárcel de unos meses. La cárcel de Pablo fueron varias etapas de años de prisión. Y uno diría, ¿dónde está la voluntad de Dios? Está cumpliéndose siempre que tú estás rendido a Él. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, cuando veíamos a José en la cárcel, bueno, él pasó años en la cárcel. Y parecía que eso no tenía ningún sentido, pero esto formó a un hombre capaz de reinar con justicia y con sabiduría. Dios se lo enseñó, Dios lo formó, Dios templó su carácter en la cárcel. Le quitó lo frívolo, le quitó lo vano, le quitó lo superfluo y le dejó lo profundo, lo firme, lo verdadero. Lo que Dios está haciendo en Pablo es algo maravilloso, porque cuando Dios quiere a alguien para algo extraordinario, lo tiene que meter en el crisol de la prueba y ponerle el fuego a lo más alto. Pero Dios está con él. Dios te va a pasar por el fuego, pero la llama no arderá en ti. Dios te va a pasar por las aguas, pero no te anegarán. Lo importante, hermanos, es saber que Dios está contigo y que Él te va a guardar y que eres indestructible hasta que cumplas su voluntad. Muertes no lo pudieron impedir, cárceles no lo pudieron impedir. Al contrario, Dios cumplió su voluntad precisamente cuando Él estuvo preso. Él se va a llamar, lo vamos a leer ahorita, pero Él se va a llamar prisionero de Cristo. Él no dice prisionero de los judíos, prisionero de Roma. Él dice prisionero de Cristo. Por causa de Cristo tengo estas cadenas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, leímos el 23. Vamos a seguir leyendo hasta el 17. Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto bajo de maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen muerto a Pablo. Gloria a Dios. Fíjate cuánto odio. Ellos se juntaron y dijeron, vamos a hacer ayuno y no vamos a comer nada hasta que matemos a Pablo. Y yo creo que se murieron de hambre, porque si ellos cumplieron lo que habían dicho, pues no podían comer nada y no podían tocar a Pablo. Pablo estaba preso y la prisión le libró de sus enemigos. Aleluya. Gloria al Señor. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Gloria a Dios. No eran 40, eran más de 40. Mínimo 41. Y dice, los cuales
se fueron a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos hecho voto debajo de maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos muerto a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le saque mañana a vosotros, como que queréis entender de él alguna cosa más cierta, y nosotros, antes que llegue, estaremos aparejados para matarle. Entonces, bueno, me voy a detener ahí porque quiero que noten, cuando el diablo ataca, arremete con todo. Él no tiene misericordia. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Él no tiene ningún tipo de compasión. Él se puede vestir como ángel de luz y puede vestir a sus ministros y disfrazarlos como ministros de justicia. Pero todo esto es falso. Aún los milagros del diablo son milagros mentirosos. Quiere decir que su poder es ilusorio, que ofrece cosas que no puede cumplir. Pero Dios, cuando nos promete algo, cuando nos muestra su voluntad, es agradable y es perfecta. Aleluya. Aleluya. ¿Puede ser agradable estar en sufrimiento? ¿Hay manera de entender que esto es posible? ¿Que ambas cosas estén al mismo tiempo? Pues sí. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo y se resiente, lo lastiman, se duele, se debilita, pero el hombre interior se renueva de día en día. Y en el hombre interior hay regocijo. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Poder experimentar la paz de Dios, esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que es lo más ilógico que puedas pensar. Y es algo que el diablo no puede entender. Lo que el diablo espera cuando él te lastima es que te duelas y que te quejes. Cuando él te lastima y tú cantas, el diablo se confunde, se apanica. Tú le resistes y él huye. Alabado sea Dios. Así que estos pobres hombres, de parte de nosotros, son dignos de misericordia. Y lo que queremos es que Dios salve a aquellos que tienen tanto odio y tanta amargura en su corazón. Por eso el Señor dice que amemos a nuestros enemigos. Dios quiere que les amemos. Porque es diferente la voluntad de Dios a esta condición humana cautiva de la maldad, del pecado, del diablo, instrumentos de iniquidad. Pero bueno, bendito sea nuestro Dios. Dios empieza a obrar en las circunstancias. Y dice, y entonces un hijo de la hermana de Pablo, Pablo tenía parientes, ¿verdad? Y aquí hay un sobrino de Pablo, hijo de su hermana. ¿Qué pasó con este muchacho? Dice, entonces el hijo de la hermana de Pablo, oyendo las acechanzas, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Dios estaba proveyendo, estaba moviendo las cosas para cumplir su propósito en Pablo. Y este muchacho oye lo que ellos están juramentando, las maldiciones sobre las cuales se han puesto de matar a Pablo. Están tan determinados. El plan está trazado. Ustedes fingen como que quieren saber algo más claro de Pablo,
que lo saquen, que lo traigan a la plaza, que esté frente a nosotros, pero en el camino nosotros estaremos acechando, listos para que cuando él salga de la fortaleza lo matemos. Ya estuvo. Pero el sobrino de Pablo lo oye y va y se lo dice a Pablo. Y Pablo, bueno, por supuesto, yo creo que Pablo siempre oraba, yo creo que él oró. Y el asunto es que esta información era importante. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dice: lleva este mancebo al tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo, llamándome, me rogó que trajese a ti a este mancebo que tiene algo que hablarle. Y el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y bueno, ¿cuál es el primer pensamiento? Ya Pablo se quebró y seguro me va a dar un buen soborno. Esto es lo lógico, ¿no? Viene de parte de Pablo para decirme algo a mí, así que se lo lleva aparte. Él no quiere que nadie escuche, no se lo dijo delante de los soldados, no se lo dijo delante del que lo trajo, sino lo tomó y se lo llevó. A ver, dime, ¿qué dice Pablo? ¿Sí te imaginas esto? Y él le dijo: los judíos han concertado rogarte que mañana saques a Pablo al concilio, como que han de inquirir de él alguna cosa más cierta. Mas tú no lo creas, porque más de 40 hombres de ellos lo acechan, los cuales han hecho voto debajo de maldición, de no comer ni beber hasta que hayan muerto, y ahora están apercibidos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al mancebo, mandándolo que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. Y llamados 2 centuriones, mandó que apercibiesen para la hora tercia de la noche 200 soldados que fuesen hasta Cesarea, y 70 de a caballo, y 200 lanceros, y que aparejasen cabalgaduras, en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix, el presidente. Gloria al Señor. Imagínate qué protegido está Pablo. ¿Cuántos soldados de a pie, cuántos soldados de a caballo? Y a Pablo le dan su caballo y bueno, se lo llevan a Cesarea. Bien protegido. Los 40 yo creo que se quedaron ahí diciendo: guárdanos las tortas que teníamos preparadas para cuando matáramos a Pablo, porque parece que no nos las vamos a poder comer. Y hermanos, el diablo pensaba, bueno, si está en medio de puros enemigos, bueno, pues entonces pues nos los vamos a tragar vivo. Pero bueno, el asunto es que la prisión protegió a Pablo. Aleluya. Gloria al Señor. Y uno puede decir, el diablo es astuto, pero no es tan inteligente. La serpiente era astuta más que todos los animales. La inteligencia para el mal, la astucia, está buscando la manera de dañar. Pero la sabiduría de Dios es pacífica, la que viene de lo alto. Bendito sea el Señor. Y entonces, bueno, se cumplió la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver en el capítulo 24, versículos 22, capítulo 24. Y todo esto está pasando allá en Jerusalén. Y ahora va a Cesarea. Entonces Félix, este es el presidente, oídas estas cosas,
estando bien informado de esta secta, les puso dilación diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro negocio. Y mandó al centurión que Pablo fuese guardado y aliviado de las prisiones, y que no vedase a ninguno de sus familiares servirle o venir a él. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Dios le había dicho: vas a estar delante de reyes. Y bueno, ya estuvo delante de Félix y ahora está delante de, ¿cómo se llama? De Félix y de Drusila. Y entonces empieza a escuchar el testimonio de Pablo acerca de su fe en Jesucristo. Gloria al Señor. Y disertando él de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, espantado Félix respondió: ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. Esperando también con esto que de parte de Pablo le serían dados dineros. ¿Ya ves? Si había ahí un pensamiento de que Pablo me entregue dinero, que me dé sobornos para que yo lo proteja, ¿sí? Como derecho de piso en la cárcel. Gloria al Señor. Dice: porque le soltase, por lo cual, haciéndole venir muchas veces, hablaba con él. Todo era extorsión. Qué cosas, ¿verdad? Eso no es de hoy nada más. Mas al cabo de 2 años, fíjate bien, ¿cuántos años estuvo en Cesarea? Dice: mas al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. Así que uno diría: bueno, ya va a cambiar de partido, ya no va a estar los de uno y van a estar los del otro. Y bueno, el asunto es que, queriendo agradar a los judíos, después de 2 años de estar preso allí, lo dejó preso. Gloria a Dios. Así que el asunto no termina y los años transcurren. Y Pablo podía estar visitando las iglesias, pero Pablo está impedido. Gloria a Jesucristo, hermanos. La palabra de Dios no está presa. Dios está cumpliendo su voluntad. Amén. Bendito sea el Señor. Y bueno, el capítulo 25, vamos a leer versículo 1. Es que está muy largo leerlo todo, pero allí entra otro rey, Festo, y dice: mas Festo respondió que Pablo estaba guardado en Cesarea y que él mismo partiría presto. Bueno, ahí está Festo, y en el versículo 9, mas Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A los judíos no he hecho injuria alguna, como tú sabes muy bien, porque si alguna injuria o cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Mas si nada hay de las cosas de estos que me acusan, nadie puede darme a ellos. A César apelo. Y este es el momento en que Pablo está determinado a caminar en la voluntad de Dios y apela al César. ¿Para qué? Para que él sea juzgado en Roma. Y entonces la voluntad de Dios sigue su curso. Bendito sea el Señor. Entonces Festo,
habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Y pasados algunos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo declaró la causa de Pablo al rey, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, sobre el cual fui a Jerusalén, viniendo a mí los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él, a los cuales respondí: no ser costumbre de los romanos dar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga presentes a sus acusadores y haya lugar de defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo produjeron de lo que yo sospechaba. Solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición y de un cierto Jesús difunto, el cual Pablo afirmaba que estaba vivo. Y yo, dudando en cuestión semejante, dije: si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas apelando Pablo a ser guardado al conocimiento de Augusto, mandé que se le guardase hasta que se le enviara a César. Gloria al Señor. Y viene el rey Agripa, y es toda otra historia con el rey Agripa, y el rey Agripa lo escucha, y Pablo les testifica con mucho detalle su conversión, su ministerio, lo que Dios ha hecho en su vida. Y Pablo, Festo dice: son muchas palabrerías. Y el otro dice: por poco me persuades a ser cristiano. El testimonio, Dios está cumpliendo toda su voluntad, y Pablo está dando testimonio de Jesucristo delante de personas que de otra manera jamás lo oirían. Está delante de reyes, de presidentes, está delante de los que están en eminencia, y va a ir al César. El César, Augusto César, era el emperador. El imperio romano abarcaba por todas partes del mundo conocido. Y hermanos, todo esto estaba en la voluntad de Dios, que él estuviera testificando en Roma. ¿Sabes que en la casa del César Dios levantó una iglesia a través de Pablo? Gloria al Señor, gloria al Señor. Y todo esto, hermanos, en verdad lo leemos y nos regocijamos porque ya lo vemos cumplido. Pero haber pasado por toda esta circunstancia, por todos estos años de prisión, siendo un hombre inocente, era un hombre feliz. No era un hombre amargado, que la cárcel lo había derrotado y que él estaba frustrado y estaba acomplejado. No, él estaba libre, él estaba feliz y él estaba haciendo lo que debía. Alabado sea Dios. Allí en el capítulo, o los versículos, capítulo 26, versículo 31, dice la Escritura: y como se retiraron aparte, hablaban los unos a los otros diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión hace este hombre. Y bueno, llega el momento en que ellos dicen: ¿por qué está preso? ¿Por qué tantos años en la cárcel? Él no hizo nada. No hay ni un motivo de muerte, ni siquiera hay un motivo de prisión. ¿Por qué está preso? Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser suelto si no hubiera apelado al César? Y uno diría: ay, Pablo, ¿para qué apelaste al César? Pero bueno, esa era la voluntad de Dios. Y cuando él es llevado, bueno, es un viaje
que Pablo le llama próspero cuando le escribe a los romanos. Dice, Dios me va a dar un próspero viaje para ir a verlos. Y ese próspero viaje es preso y un barco que naufraga, un barco que se quiebra, que se atora en un banco de arena en medio de una tormenta muy terrible. Y se pierde el barco y se pierden todas las cosas que el barco llevaba. 276 personas que son salvadas. Pero, bueno, todo esto trae fatiga, pero Dios le vuelve a hablar a Pablo, estando en el barco, y le dice, confía, Pablo. El Señor allí todo el tiempo. Le dice, todas las almas de este barco, ninguno se va a perder. Yo te los doy. Gloria al Señor. Qué cosas tan maravillosas pasaban. Hermanos, ¿cuál es la razón de tu vida? ¿Por qué estás en esta tierra? ¿Estás para tener una bonita familia, una cuenta de banco, tener tus vacaciones, disfrutar de Cancún, de las playas? Hermanos, ¿para qué estamos aquí? No es que todo esto se nos niegue, es que todo esto no es lo importante. Ya sea que lo disfrutes o no lo disfrutes, lo importante es permanecer en la voluntad de Dios, dando testimonio de nuestra fe, hablando a todos los que tenemos al alcance, diciéndoles que el reino de los cielos se ha acercado. Y decirles como Jesús empezó a predicar, arrepentíos y creed al Evangelio. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Derechos humanos dice que predicar el arrepentimiento es contra los derechos humanos, pero no es así, no es así. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, los derechos humanos verdaderos son los que Dios establece en su palabra. Los derechos humanos que tienen que ver con las ideologías de este tiempo son inventados y no son verdaderos derechos. No son parte de la vida de una persona. Gloria a Dios. No tienes derecho al aborto. No tienes derecho a muchas cosas que están legalmente permitidas, pero que Dios no aprueba. Así que no tienes esos derechos. Bueno, gloria al Señor. La voluntad de Dios, la voluntad creativa de Dios, el hablar de Jesucristo, el dar testimonio de la fe, esto mantuvo a Pablo en la cárcel, pero mantuvo la voluntad de Dios cumpliéndose, porque estando preso, él cumplió la palabra de Dios, que le decía, da testimonio de mí delante de los reyes. Y él, hasta el César, hasta Augusto, les predicó de Cristo. Aleluya, gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Hebreos 10:34 dice, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo. Pablo está escribiendo a los hebreos, a la iglesia, no a los judíos que lo odiaban, sino a los que eran de Jesús, a los convertidos al Señor, a la iglesia de Jerusalén. Y está diciendo, de mis prisiones también os resentisteis conmigo. Mientras los enemigos de Pablo lo aprendieron y lo hirieron y lo entregaron
y quedó prisionero en la cárcel, bueno, toda la iglesia se resintió. Pero quiero que notes esto, dice, el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo. Así que vino la persecución. La iglesia fue perseguida en tal manera que el Estado se quedaba con sus propiedades y ellos salían huyendo con lo que llevaban puesto. Y fueron esparcidos por todos lados. ¿Y qué de sus propiedades? Pues las perdieron. ¿Y cómo estaban ellos cuando, bueno, tenían una casonona y tenían mucha comodidad y ahora ya no tenían eso y andaban viviendo rentado o andaban viviendo, cambiando de residencia? ¿Cómo estaban ellos? Tristes y afligidos y quejosos, como Israel cuando se quejaba del desierto. No, hermanos, ellos estaban sin resentimiento, sino gozosos. Alabado sea Dios. Y dice, ¿por qué estaban gozosos? Conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. Gloria al Señor. Está diciendo, ¿dónde está tu corazón? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si está en las cosas terrenas, bueno, pues entonces te vas a poner triste y te vas a desanimar. Pero si tus tesoros están en el cielo, son las cosas eternas, entonces las cosas temporales las puedes perder y tu gozo va a permanecer. ¿Por qué? Porque tú sabes que tus tesoros en el cielo, las cosas permanentes, las cosas eternas, nadie te las puede quitar. ¿Haceos tesoros en la tierra? No. Haceos tesoros en el cielo, donde la orina ni el hollín corrompen, ni los ladrones minan y hurtan. Gloria a Dios, lo nuestro en los cielos está garantizado. Aquí hacemos tesoros para allá. Los de aquí todos se van a quedar aquí y son temporales. Todo lo que aquí hacemos para el cielo es eterno. Gloria al Señor. En el cielo no hay comunismo. En el cielo no es todos rasados por la misma medida. No. Cada uno en el cielo tendrá diferente gloria según su vida en la voluntad de Dios. Viviendo en la voluntad de Dios tendrás más gloria. Y la gloria de uno y de otro va a depender de cómo es que él respondió a ese llamado, a vivir en la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Dios nos está hablando continuamente y nos está diciendo que es tiempo de sacudirnos de la indiferencia y de hablar del amor de Dios a todos, por todos lados. Que podamos decirle a tus vecinos, que les puedes decir a tus empleados, le puedes decir a tus compañeros de trabajo, a tus patrones, a todos lados, por donde quiera, que Cristo está vivo, que Cristo viene pronto, que Cristo es el Salvador, que Cristo perdona pecados, que Él cambia vidas. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Esto es nuestra misión. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Estás en ese feo trabajo, donde ni te pagan bien y te cargan la mano. Porque Dios quiere que le hables a todos ellos. Tú le estás pidiendo que te cambie de trabajo y Dios te está diciendo, una vez que ellos escuchen mi palabra, entonces te llevo a otro lado. Pero si tú no les has hablado, debes quedar allí, en ese feo trabajo, con ese mal sueldo. Porque para Dios lo importante es tu testimonio. ¿Me estás entendiendo? Gloria a Dios. ¿Qué es lo importante para nosotros? Vivir para la voluntad de Dios.
cumplir la voluntad de Dios. La voluntad creativa de Dios es extender su reino por todas partes. Es dar testimonio a todos acerca de Jesús. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Eso es lo que Pablo hizo, lo hizo delante de todos como Dios se lo había predicho. Gloria a Dios. Hechos 23. No sé si ya lo leímos esto. A ver, vamos a ver. Veintitrés, 11. Ya lo leímos. Ok. Vamos a Hechos 26. Otra vez. Versículo 29. Y Pablo le dijo: plugiese a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas prisiones. Y como hubo dicho estas cosas, se levantó el rey y el presidente y Bernice y los que se habían sentado con ellos, y como se retiraron aparte, hablaban los unos a los otros diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión hace este hombre. Y este es un momento en el que todos los que tienen la autoridad han llegado a la convicción de que él es inocente, que él no merece estar en la cárcel, y ahora no lo pueden soltar. Gloria al Señor. Esto es precioso y es importante. Pareciera que todo está confundido, pero la verdad es que Dios está cumpliendo su voluntad. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Gloria a Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí, para que sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Bendito sea el Señor. Pablo está testificando en una manera valiente, y dice la Escritura, aquí hay una lección importante: orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Quiero, no sé, poner ahí un detalle fino. Cuando te digo vamos a orar en el Espíritu, ¿qué haces? Varios lo acaban de decir: hablar en lenguas. Pues resulta que aquí está diciendo que orar en el Espíritu es con toda clase de oración. Oraré con el Espíritu, oraré con el entendimiento. Con el Espíritu, con el entendimiento. Pero cuando yo oro con el Espíritu, puedo orar en el Espíritu. Y cuando yo oro con el entendimiento, puedo orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque orar con el entendimiento no es bajarme a la carne, es seguir orando en el Espíritu. ¿Sí me entienden? Gloria al Señor. De tal manera que siempre en el Espíritu. Y esto es lo que Pablo dice: orando en todo tiempo en el Espíritu, pero con toda clase de oración, con toda súplica, con deprecación, con ruego, con intercesión, pero siempre en el Espíritu. Gloria al Señor. Cuando oro con mi entendimiento,
y yo confieso el cumplimiento de la palabra de Dios, yo estoy en el Espíritu. Estoy pidiendo cosas que Dios ofrece, que Dios promete, que están en su voluntad. Y lo estoy pidiendo con mi entendimiento, pero estoy en el Espíritu. ¿Sí me entienden? Gloria al Señor. Y bueno, cuando estamos pidiendo delante de Dios en el Espíritu, con Espíritu y con entendimiento, dice, oren por mí. Debemos orar por todos los misioneros, debemos orar por todos los ministros, porque donde quiera que haya alguien que está predicando a Cristo, hay persecución. Hoy en nuestro país hay persecución. Hoy en Chiapas hay pastores separados de sus familias, en presos. Hay templos quemados. Eso no sale en las noticias. Pero los cristianos oran y saben qué es lo que está pasando allá. ¿Sabes quiénes son los que persiguen a los cristianos? Los católicos. Y los obligan a que cooperen para el santo patrono del pueblo. Y como ellos se rehúsan, entonces los toman presos, los expulsan del pueblo, los meten a la cárcel, los matan, queman sus templos. Esto está pasando. En varias partes de provincia está pasando. Alabado sea Dios. Debemos orar por ellos. Debemos orar porque de nosotros salga gente que vaya a esos lugares. Que la iglesia pueda ser misionera, que mande personas que vayan a predicar a otros lados. Gloria al Señor, Dios quiere eso. Y debemos orar. Y dice Pablo, ¿qué es lo que debemos pedir con nuestro entendimiento? En el Espíritu. Dice, que en el abrir de mi boca lo haga con confianza y que yo pueda hacer notorio el misterio del Evangelio, que haya una predicación que revele. Y dice, por lo cual soy embajador en cadenas. Pablo está diciendo, soy un embajador de Cristo, del reino de Dios. Pero estoy preso, estoy en cadenas. Y que hable resueltamente de Él como debo hablar. Con toda confianza. Eso es lo que decían. Mira sus amenazas, da que hablemos tu palabra con confianza. Resueltamente. Que digamos las cosas como son. Que no temamos que haya rechazo o que haya agresión. Lo que debemos hacer es hablar la verdad con autoridad. Alabado sea el Señor. Resueltamente. Mas para que también vosotros sepáis mis negocios y cómo lo paso, todos hará saber Tíchico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Otro de los compañeros de Pablo. Bendito sea el Señor. Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Los filipenses conocieron a Pablo en la prisión, cuando Pablo estuvo preso en Filipos. Pero ahora Pablo está preso, ya no en Filipos, ahí nada más pasó una noche, pero está preso en Jerusalén. No sé si aquí al final de la epístola lo diga de dónde fue escrita esta carta, escrita desde Roma. La carta fue escrita cuando él estaba ya prisionero en Roma. Así que se está cumpliendo la voluntad de Dios y Pablo sigue testificando de Cristo
Y sus cartas no solamente llegan a Filipos, no llegan solo a la iglesia que está escrita, sino todos las copian y las distribuyen en todas las iglesias, y por todos lados leen las epístolas de Pablo, que fueron escritas desde Roma. Alabado sea Dios. Y bueno, él está hablando de sus prisiones, está hablando de ser un embajador en cadenas, está hablando de cómo él tiene en su corazón a la iglesia, a las iglesias, estando en la prisión, y entonces el evangelio es confirmado en todos los que están leyendo las epístolas. Cuando nosotros leemos las epístolas, también nuestros corazones son confirmados en el Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esta epístola y otras más fueron escritas, como la de Éfeso, en las prisiones de Pablo. Alabado sea Jesús. Vamos a leer Colosenses, capítulo 4, versículo 18. La salutación de mi mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Esta carta también fue escrita de Roma a los colosenses y enviada por Tíquico y Onésimo. Gloria al Señor. Así que vemos a la iglesia de Colosas bendecida a través de la epístola de Pablo a los colosenses. ¿De dónde fue escrita? De la cárcel. ¿Por qué Dios lo permitió? Para que no solo fueran alcanzados ellos, sino toda la iglesia de todos los tiempos. Alabado sea Dios. En Filipenses 1:12, regresamos un poquito para ver lo que dice aquí en Filipenses 1:12. Dice: quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado en más provecho del Evangelio, de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Está diciendo que esto, en vez de desanimar, anima. Que las prisiones de Pablo se hicieron célebres, que ya todo mundo lo sabía en todas partes. Así que Pablo se hizo famoso, no porque llenara los estadios, sino porque estaba prisionero del César. Gloria al Señor. Y algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Todos los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me huelgo y aún me holgaré. Dios siempre se sale con la suya. Gloria a Dios. Y algunos predicaban para perjudicar a Pablo, para añadir aflicciones a sus prisiones. Y otros predicaban por envidia. O sea, si está preso, ¿por qué le tienen envidia? Por sus cartas, hermanos. Esto lo hizo célebre. Todos hablamos de Pablo, todavía, después de 2000 años, hablamos de Pablo y de sus prisiones y de cómo Dios, en su infinita sabiduría, obró en tal manera que toda la iglesia celebra. Pablo es célebre. Celebramos la sabiduría de Dios. Cómo Dios logró que nosotros tuviéramos una Biblia, un Nuevo Testamento. Esta verdad
que Dios le dio a los apóstoles. Bendito sea Jesús. Gloria al Señor. Pablo se holgaba y ellos decían, debía estar más afligido y más triste, y más frustrado. Y Pablo estaba celebrando, danzaba, se holgaba. ¿Por qué? Porque hasta los que predicaban por envidia y predicaban, de todos modos Cristo era predicado. Gloria al Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. No hay límite para nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 15. Ya sabes esto, que me han sido contrarios todos los que son en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Dé el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, que muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mi cadena. Antes, estando en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Dele el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y él está recordando cosas de cuando él era libre, pero también está recordando a aquellos que le fueron contrarios. Ahí está Figelo y Hermógenes, que eran enemigos de Pablo. Pero ahí está Onesíforo, y bueno, qué nombre, ¿verdad?, el que tenía el hermano. ¿Te gustaría ponerle a tu hijo Onesíforo? Gloria a Dios. Yo no he oído que alguien le ponga este nombre, pero era un buen hermano, y Dios lo tiene en su libro, y tiene este nombre ahí registrado como uno de los primogénitos. ¿Por qué? Dice que el Señor haya misericordia, él que esté cerca del Señor en aquel día. ¿Por qué? Por su fiel servicio. No se avergonzó de Pablo ni de sus cadenas. Fue y los refrigeró, le bendijo, lo visitó, le llevó cosas. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Y Pablo está hablando desde la prisión. Gloria a Dios. Romanos 1:17, ¿qué dice? Tú te lo sabes de memoria ese. Gloria a Dios. Dice la Escritura, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Y el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al mexicano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos poner aquí la nacionalidad que quieras. Todo empezó allá en Judea, ¿verdad? Jerusalén, Judea. Y luego siguió Samaria. Y después, hasta Naucalpan. Gloria al Señor. Hasta donde tú estás, llegó Cristo para salvarte a ti y para continuar la obra que empezó desde aquel tiempo y que no se ha parado ni se podrá parar. Dios es predicado, Cristo es predicado en todas las naciones. Cristo es predicado por todos los creyentes. Cristo debe ser proclamado por tu vida, por tu boca, por tu testimonio, por tu vida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermanos, Pablo es un ejemplo viviente de un hombre imparable. Nada ni nadie se puede oponer a la voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros ahora seamos testigos del poder de Dios, del Evangelio, del reino. Aleluya.
¿Cuántos en su corazón tienen anhelo, sienten fuego, sienten ganas? Sienten la necesidad. Bueno, este viernes en el hospital, y la gente que estuvo allí, que estuvo oyendo la palabra de Dios, fueron más de 80 personas las que recibieron a Cristo. Alabado sea el Señor. Y bueno, si tú no vas, pues tú te lo pierdes, pero el asunto es que si no puedes ir, pero tú eres fiel a esta visión, a este llamado, tú vas a predicar a Cristo allí donde vives, ahí donde te mueves, ahí donde Dios te puso para ser luz y para ser sal. Nuestra relación con este mundo es una relación de dos lados. Uno es separación, sal, y otro es testimonio, luz. No estamos en el mundo mezclados con el mundo, pero estamos en el mundo para ser luz del mundo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios gracia, como oraron los apóstoles, como Pablo oraba en medio de sus prisiones. Y él decía, soy embajador en cadenas. Que nosotros podamos hablar con toda confianza, con toda autoridad acerca del Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con humildad, con gratitud por este privilegio que tú nos concedes de ser testigos en nuestro país donde tú nos has puesto para hablar acerca del Señor Jesucristo, hablar con denuedo acerca de la verdad que nos ha sido depositada y que conocemos y que vivimos, Señor. Padre, concédenos de tu gracia, danos que nosotros abramos nuestra palabra con toda confianza y que hablemos de Jesús con denuedo, mostrándole a todos la verdad del Evangelio. Señor, en el nombre de Jesús, recibimos de ti esta gracia, recibimos de ti esta bendición, y que podamos, Señor, ser tus testigos donde quiera que nos paremos, en cualquier lugar de esta ciudad, en donde quiera que nos lleves, que seamos testigos de Jesús, del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gloria al Señor.